Buenas tardes. En un momento va a comenzar el programa y lo vamos a pasar en vivo por si no se les da ahorita el micrófono. Un momentito. Vamos a enlazarnos. Gracias. De la Salud en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2012. No te escuchas, Gracias, Ricardo. Katia. Perdón, sí. Bueno, les diré básicamente un par de reglas. Aquel que abra micrófono o nos haga ruido, lo sacaré de la sala. Al terminar la presentación de Ciro, tendremos unas rondas de preguntas en las que serán 3 preguntas seguidas y dará respuesta a nuestro invitado. Trataremos de darle voz a la mayoría que se puedan. Haremos una ronda de aquí mismo de nuestros invitados, una ronda de redes sociales, de Spaces y una de YouTube, para que todos tengan oportunidad de participar. Muchas gracias, Ciro, te cedo la palabra y estamos atentos. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación a Unidos Somos Futuro. Quiero agradecer a Gerardo Velázquez Villada, a Katia Venegas, a Ricardo González y María Luisa Valenzuela por su invitación. Es para mí un gusto hablar siempre en distintos foros de ciudadanos, de ciudadanas, de gente de la sociedad civil, de espacios académicos, empresariales. Creo que parte de la misión de los servidores públicos en nuestro país es explicar y dar la cara acerca de en qué consiste su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y cómo se hace. Entonces, este espacio para mí es muy valioso. Les agradezco la oportunidad de explicar y al mismo tiempo, pues siempre es un reto ser pues evaluado y cuestionado, pero es parte de nuestro trabajo como servidores públicos. Voy a compartir una presentación porque creo que el tema de la revocación de mandato es tan novedoso, tan complejo, han pasado tantas cosas que más me vale tener yo un apoyo y también pues para facilitar a ustedes la exposición, no hacerla tan monótona, solo viéndome a mí. No sé si a ella la están viendo. Sí, ya la estamos viendo, gracias. Gracias. Bueno, la revocación de mandato es una figura de participación ciudadana muy nueva en nuestra historia. Se introdujo a la Constitución hace apenas unos años, 2 años, en diciembre de 2019, en el artículo 35 constitucional, donde se establecen los derechos de los ciudadanos, se fija que uno de estos derechos es participar en la revocación de mandato. Cuando hay revocación, cuando lo pide al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, cuando además esto ocurre en 17 entidades federativas, o sea, no basta reunir el 3% en el Edomex, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, que son las entidades más pobladas, sino en más de la mitad, en 17, y los resultados son vinculantes si vota al menos el 40% del listado nominal y si participa ese 40% y más de la mitad dice adelante con la revocación, cesará el encargo de quien ocupe la presidencia de la República. La ley de revocación de mandato dice que es un instrumento justamente para determinar la conclusión anticipada en el cargo de la persona titular de la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Ahora bien, ¿cuál ha sido el trayecto legal después de que llegó a la Constitución esta novedosa figura que, como todos sabemos, impulsó el actual presidente de la República? Los transitorios de esta reforma constitucional le dieron al Congreso 180 días después de diciembre de 2019, el 20 de diciembre, para que hiciera la ley secundaria.
También en los transitorios se establecía que este instrumento lo solicita la ciudadanía exclusivamente a partir de la pérdida de confianza. Es decir, quien ya no confía en el presidente, quien quiere que se vaya, es quien lo solicita. Y también posibilita que se aplique al actual presidente de la República. Yo soy de la opinión que el actual presidente fue electo por 6 años y no le debió haber aplicado, pero esa es mi opinión personal, y lo que ya está en la Constitución es que sí le aplica a el actual titular del Ejecutivo. ¿Qué pasó después de esta reforma constitucional? Pues que en junio de 2020 se cumplieron los 180 días para que el Congreso emitiera la ley y no la emitió. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apremió al Congreso para que cumpliera con su obligación y no lo hizo. Y ya hasta 2021, cuando era inminente que se acercaban los plazos de los artículos transitorios para que hubiera la revocación, nosotros desde el INE dijimos, pues hay un vacío legislativo, hay que hacer unos lineamientos porque la figura ya está en la Constitución y el que el Congreso no haga la ley, pues no hace nugatoria la disposición constitucional. Por lo tanto, el INE emitió el 27 de agosto del año pasado unos lineamientos diciendo pues cómo íbamos a organizar esto si se nos solicitaba, e incluso diciendo cómo se nos tenía que solicitar, porque no estaba reglamentado. Hubo quien nos acusó de estar invadiendo las facultades del Congreso y finalmente, gracias a que nosotros en agosto sacamos los lineamientos, el Congreso se activó, como decimos coloquialmente, se puso las pilas y publicó el 14 de septiembre del año pasado finalmente la ley que tenía que haber aprobado. Es decir, se tardó, en junio de 2020 se tardó más de 600 días desde el 2019 en cumplir con su misión. Pero bueno, ya tenemos las reglas. Un tema polémico que acaba incluso de ser debatido esta semana en la Suprema Corte es acerca de la pregunta, porque en la ley secundaria se formuló una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo en que, viene el nombre de quien ocupe la presidencia, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Se trató, digamos, de dos preguntas en una. ¿Quieres que se le revoque o quieres que siga? Por eso, distintos legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad diciendo que lo que se aprobó en la legislación secundaria no le hacía honor a lo que dice la Constitución, que es expresamente revocación de mandato. Esta semana, como les decía, el 1 de febrero, esto fue votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el proyecto que presentó el ministro ponente era diciendo que la pregunta resulta inconstitucional. Él proponía que a partir de confianza lo que sigue o sigue en su periodo se eliminara, que quedara una pregunta. Con el ministro ponente estuvieron otros 6 ministros, es decir, 7 votos declarando la inconstitucionalidad. Pero como nuestra Constitución tiene una fórmula que no existe en ningún otro tribunal constitucional del mundo, y es que para declarar contraria a la Constitución una norma, tienen que votarlo una mayoría calificada. En otros lados, pues basta con que la mayoría de los jueces constitucionales dicen esto no se apega y se acaba. Pero en nuestro caso tiene que haber al menos 8 votos. Así que los 7 votos no fueron suficientes y con 4 votos en contra se salvó, digamos, la constitucionalidad y por eso no cambió la pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser la boleta
que esté en la revocación, pues esta que están ustedes viendo como muestra, que pregunta si estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo. Las opciones son que se le revoque por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. Esto ya está cerrado, lo resolvió la Corte. Entonces, bueno, una certeza acerca de cómo va a ser el ejercicio. Era necesario recaudar, como yo les decía, porque así lo establece la Constitución, el 3% al menos de los ciudadanos del padrón del listado nominal, que son 2.758.277 firmas. Eso es lo que se tenía que recaudar. Y aquí recabar, permítanme decir cómo se entregan las firmas al INE. Ustedes recordarán que en 2018 tuvimos por primera vez candidatos independientes, no postulados por partidos a la presidencia de la República, y que el año pasado también, en 2020, surgieron partidos que luego perderían su registro, pero tanto los candidatos independientes como los nuevos partidos tuvieron que reunir firmas, apoyos, para llegar a la boleta. ¿Cómo se reúnen esos apoyos? ¿Cómo se venían reuniendo? A través de una app, de una aplicación, en un teléfono inteligente. El INE desarrolló la app y permite que un teléfono inteligente, dado de alta por un auxiliar que se registra ante el INE, tome la foto de la credencial para votar por ambos lados, tome la foto de lo llamamos la foto viva del ciudadano y la firma. Es decir, hay 4 cosas que se capturan: la credencial para votar por ambos lados. Foto viva es que la persona que está dando su credencial permita que se le tome una foto en ese momento y se pone la firma. Con eso, ¿qué garantizamos? Que el apoyo lo dio una persona con su credencial para votar original, que estuvo presente, lo autorizó y firmó. En el proceso de verificación de apoyos para candidatos independientes, recibimos muchos apoyos falsos. Se retrataban objetos, se fotocopiaban credenciales para votar, pantallazos de credenciales, etcétera, etcétera, y todos esos los invalidamos. Desde 2017 que aprobamos esta aplicación y que ha ido mejorando, como todas las aplicaciones, lo sabemos, las actualizas, mejoras, solo dejamos que en los municipios de menor grado de desarrollo, de mayor marginación de nuestro país, se entregaran los formatos en papel. Y no hace falta que cada persona que quiere dar su apoyo tenga un teléfono inteligente, sino los que están capturando. Y no importa que no haya internet, porque el teléfono guarda los datos, la aplicación, y en cuanto llegas a donde hay conexión de datos, se envían al INE. Y en ese momento nosotros hacemos la comprobación de si esos datos que se capturaron coinciden con el padrón electoral, con el listado nominal, y sabemos si los apoyos son válidos o no. Esto lo apoyaron todos los partidos políticos en 2017, lo apoyaron para verificar las firmas de los nuevos partidos en 2020, y sin embargo, en esta ocasión tuvimos una impugnación del partido Morena diciendo que la aplicación afectaba los derechos y que entonces también deberíamos de aprobar el papel en todo el territorio nacional, no solo en los municipios de mayor marginación. El Tribunal Electoral, que puede revisar todas las decisiones del INE, el INE no es omnipotente, todas sus decisiones pueden ser sometidas a control del tribunal. El tribunal decidió que en esta ocasión, y cambiando criterios anteriores, se valía entregar en papel.
¿Cuál es el problema de que se entregue en papel? Lo quiero decir con toda franqueza, que los mecanismos de seguridad que nos da la app no los tenemos. Es decir, que esté la persona presente en el momento de firmar, que además de que le tomen la foto a mi credencial donde aparezco yo, luego también esté yo presente. Es decir, que nadie tiene una imagen de mi credencial, que nadie usó una fotocopia de mi credencial que pudieron sacar porque algún día que llegué a hacer un trámite me la pidieron y le sacaron una fotocopia. Si alguien es beneficiario de un programa social y presentó su credencial y le hicieron copia, en fin, hay muchas maneras de que alguien puede tener una foto de alguna credencial para votar. En el momento en el que no se hace por la app, pues basta tener una fotocopia para vaciar los datos correctamente, porque pues ahí están nuestro nombre, nuestra clave de lector, y eso se presta, déjenme decirlo así, a la simulación, y queríamos evitar que ello fuera posible. Ni hablar, el tribunal lo validó y el INE, como siempre, en un Estado de Derecho, acata las sentencias jurisdiccionales. ¿Qué pasó? Entre noviembre, el 1 de noviembre y el 25 de diciembre se recibieron las firmas tanto en app como en papel. Las firmas recibidas por app fueron 1,382,000. De esas encontramos inconsistencias. Bueno, ahora iré a las inconsistencias. Y aparte, de Saltillo, Coahuila, Eduardo Valdés y Juan Gutiérrez. Bienvenidos. Buenas De noches. Tampico, Tamaulipas, Los Rojas. Buenas noches. De Monterrey, Luis Caballero. Bienvenidos todos. Roberto Salas de Valle de Bravo. ¿Quién está por allá? Buenas noches, del Estado de México, Lourdes Esquera. Lourdes, bienvenida. Bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Francisco Verástegui de Torreón, Coahuila. Buenas noches. Buenas noches, de Saltillo, Coahuila, Eduardo Valdés y Juan Gutiérrez. Bienvenidos. Buenas De noches. Tampico, Tamaulipas, Los Rojas. Buenas noches. De Monterrey, Luis Caballero. Bienvenidos todos. Roberto Salas de Valle de Bravo. ¿Quién está por allá? Buenas noches, del Estado de México, Lourdes Esquera. Lourdes, bienvenida. Buenas noches, Alejandra Esquivel de Querétaro. Buenas noches, Tere López del DF, de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas noches, de la ciudad de Tijuana, Marta Orsi. Bienvenidos. Saludos de Guadalajara, Felipe Rosas. Felipe, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Tania Leites de Huizquilucan. Miguel Merodio de Chihuahua. Buenas noches, somos María y Efren de Morelos. ¿De croquetas, güey? Buenas noches, Alberto Alanís de Huizquilucan. Buenas noches, Buenas Tania de noches. Huizquilucan. En Chile. Buenas noches, Lorena y Emilia Gunrad de Acapulco, Guerrero. Eduardo Ortiz Tirado desde la Ciudad de México. Bienvenidos. Hola, Gerardo. Buenas noches, soy Gina Farfán. Mi querida Gina, qué gusto. ¿Cómo estás, Gerardo? Oye, pues yo quisiera sugerirles a todos los que están ahorita y si les llega algún mensaje por parte de algún amigo, conocido, también estamos en YouTube y también estamos en los spaces de Twitter. También por si no alcanzan a entrar a la sala, con mucho gusto nos pueden seguir desde YouTube directamente. Los enlaces están en los Twitters de Unidos Somos Futuro, de Katia Venegas, y bienvenidos todos. Muchas gracias, Alejandro Torres del Estado de México. Un saludo para todos. Igualmente, saludos a todos. Desde Querétaro, un saludo a Laura Ponce. Bienvenida, Laura. Katia, nos piden la dirección de YouTube por aquí, si se la podemos poner en el chat. Con gusto. Muchísimas gracias. Ya quedó.
Perfecto, perfecto, gracias Ricardo. Desde Monterrey, un saludo, Marisela Villarreal. Muchos saludos, Marisela. Ricardo, por ahí ya hay algunas personas que nos están esperando. Les comento, nos van a acompañar 2 exconsejeros, María Barbán y Arturo Sánchez, entre otras personas. Va a estar una senadora, Katia, recuérdanos su nombre. Nadia Navarro estará con nosotros. También va a estar por ahí el ex procurador Ignacio Morales de Chuga. En fin, tenemos algunos invitados especiales y importantes, no menos que ustedes, desde luego. Yo pedí entrar medio raro. Preguntan si todavía hay lugares, porque ya vamos en 261 y algunas personas están diciendo que ya no pueden entrar. No, déjenme decirles, sí hay lugar. El tema es que estamos esperando que se conecte el conferencista, porque ustedes imagínense que se llene, lo abrimos, se llena y de repente no hay espacio para el conferencista. Entonces, en cuanto... incluso me están mandando mensaje y le voy a marcar al conferencista para ver cómo va. Voy a cerrar también mi micrófono. ¿Podrán repetir en YouTube en dónde se puede ver? Claro, quieren que se los escribamos aquí. Pueden visitar la página de Unidos Somos Futuro, ya está en Twitter, están compartidos también en @KatiaVenegas en Twitter. Tenemos los enlaces de YouTube y Spaces para que puedan desde ahí jalar la liga. Si quieren, ahorita me parece que Ricardo lo estaba subiendo aquí. Y pedirles, si les están mensajeando, que esperen un poco. Vamos a dar entrada a más de 500 participantes, entonces todos estamos esperando a nuestro invitado para poder llegar. Gracias. Gracias, Katia. Gracias, Gerardo. Les aviso que ya, Gerardo, espérame. Sale. Les aviso que ya estamos. Ricardo, ya por favor está Ciro, dale la entrada, porfa. Ya estoy admitiendo a todos. Les suplicamos a todos silenciar sus micrófonos. Les pedimos a todos que revisen que su micrófono esté silenciado. Qué amables. Gracias. Gracias. Ahora sí, señores, de ahora en adelante, el que no apague su celular, su micrófono, se saldrá de la sala por respeto a nuestro invitado. Ya tenemos espacio para todos, ya se aumentó la capacidad. Entonces, en este momento ya están entrando todos para que no haya ningún problema. De acuerdo, unidos por la democracia. Así es. De este momento en adelante, 566. Les comento, todos los micrófonos apagados. El que no esté con micrófono apagado lo tendré que sacar. María, súbete ya lo abrimos. Amigos de aquí del Space, en cuanto terminen de hablar en el programa que están pasando en vivo a todos los que se están integrando, de revocación de mandato, ya les estaremos dando el micrófono. Muchas gracias por su comprensión. Para que esta Gracias. y este conversatorio pueda fluir, les pedimos su cooperación, que siempre estén revisando que su micrófono esté silenciado. Qué amables a todos. Gracias y bienvenidos. ¿Andé? El programa se está transmitiendo en vivo. Un poquito de paciencia y más tarde les damos micrófonos. Gracias. Que me mandé tu correo, Luis. Por ahí, Tienes que poner el micrófono apagado. Señora Zaida Woodward, ¿puede silenciar su micrófono? Zaida Woodward, por favor, silencia tu micrófono. Estamos escuchando tu conversación familiar. El administrador que cierre todos los micrófonos. Espérame, es que estoy admitiendo a todos. Gracias, Zaida. ¿Quieres? Con gusto me puedo poner de coanfitrión y te ayudo a cerrar micrófonos. Estamos llegando al límite de la capacidad y sigue habiendo gente esperando. Listo. En este momento ya estamos a nada de llegar a nuestra capacidad y sigue aumentando. Estamos a 100 personas de llegar al límite.
Mientras tanto, les comento que también estamos en YouTube con con varios, es que no los veo aquí, pero bueno, son bastantes los participantes también en YouTube. ¿Están apagados los micrófonos? Ya están todos apagados, nada más estamos esperando unos momentitos en lo que se llene la sala para arrancar. Y los dejo tantito. Hay varios micrófonos encendidos todavía. O sea, Ahora sí, ahí estamos. Perdón, ¿en qué canal de YouTube? Les estoy poniendo en estos momentos el canal de YouTube para que lo puedan ver. Ahora sí. Bueno, les voy a presentar ahora sí a Gerardo Velázquez, fundador de Unidos Somos Futuro. Le vamos a dar la palabra para que pueda dar la bienvenida a nuestro anfitrión. Y los dejamos ya para esta presentación y vamos a dar inicio. Pues buenas noches. Por ahí no veo dónde está nuestro invitado. Hola, buenas noches. Ciro, buenas noches. Qué gusto. Pues bueno, ya, ahora sí, como dirían en la hora de opinar, ya estamos en la hora de comenzar. Y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a nuestro invitado especial, el doctor Ciro Murayama, que amablemente aceptó nuestra invitación para hablar pues, de dos temas que están en la agenda de México, de los mexicanos, y que son de gran trascendencia. Estos son la revocación de mandato y los embates al Instituto Nacional Electoral. Desde luego, agradecemos el espacio que nos da el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Ciro, te damos la más cordial bienvenida y les damos la más cordial bienvenida a los integrantes de Unidos Somos Futuro y desde luego a todos los participantes en este foro. Ricardo, adelante, por favor. Gracias. Ahora viene Katia Venegas con una pequeña semblanza de nuestro invitado. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Queremos aprovechar este foro para comentar y subrayar que los instrumentos de participación ciudadana son muy importantes, ya que estos instrumentos vigorizan y dinamizan la democracia en cualquier sociedad, por lo cual subrayamos esto como de suma importancia. Asimismo, queremos subrayar que siempre es necesario un árbitro que lleve a cabo con esta neutralidad el ejercicio y asimismo garantice los resultados. Creemos en el INE como tal, como un árbitro neutro que ha logrado llevar a cabo con mucha capacidad y profesionalismo sus labores. Creo que hoy México, a todos nos pertenece el INE y por esta razón estamos muy contentos de celebrar este conversatorio. Daremos una breve semblanza de nuestro invitado, el doctor Ciro Murayama Rendón. Actualmente es consejero electoral del INE, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En la administración pública ha prestado sus servicios como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, asimismo en el Instituto Federal Electoral. Es profesor titular nivel A definitivo de tiempo completo. Hay que subrayar, en este momento se encuentra con licencia sin goce de sueldo en la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Es autor, entre otros, de los libros La Economía Mexicana a 15 años del Telecán, publicado por la Fundación Alternativas Madrid en el año 2010.
La democracia aprueba elecciones en la era de la posverdad, publicado por Cali Arena en el 2019. Es también coautor del libro Los determinantes sociales de la salud en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2012. No te escuchas, Gracias, Ricardo. Katia. Perdón, sí. Bueno, les diré básicamente un par de reglas. Aquel que abra micrófono o nos haga ruido, lo sacaré de la sala. Al terminar la presentación de Ciro, tendremos unas rondas de preguntas en las que serán 3 preguntas seguidas y dará respuesta a nuestro invitado. Trataremos de darle voz a la mayoría que se puedan. Haremos una ronda de aquí mismo de nuestros invitados, una ronda de redes sociales, de Spaces y una de YouTube, para que todos tengan oportunidad de participar. Muchas gracias. Ciro, te cedo la palabra y estamos atentos. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación a Unidos Somos Futuro. Quiero agradecer a Gerardo Velázquez Villada, a Katia Venegas, a Ricardo González y María Luisa Valenzuela por su invitación. Es para mí un gusto hablar siempre en distintos foros de ciudadanos, de ciudadanas, de gente de la sociedad civil, espacios académicos, empresariales. Creo que parte de la misión de los servidores públicos en nuestro país es explicar y dar la cara acerca de en qué consiste su trabajo, cuáles son sus responsabilidades y cómo se hace. Entonces, este espacio para mí es muy valioso. Les agradezco la oportunidad de explicar y al mismo tiempo, pues siempre es un reto ser pues evaluado y cuestionado, pero es parte de nuestro trabajo como servidores públicos. Voy a compartir una presentación porque creo que el tema de la revocación de mandato es tan novedoso, tan complejo, han pasado tantas cosas, que más me vale tener yo un apoyo y también pues para facilitar a ustedes la exposición, no hacerla tan monótona, solo viéndome a mí. No sé si ahí ya la están viendo. Sí, ya la estamos viendo, gracias. Gracias. Bueno, la revocación de mandato es una figura de participación ciudadana muy nueva en nuestra historia. Se introdujo a la Constitución hace apenas unos años, 2 años, en diciembre de 2019, en el artículo 35 constitucional, donde se establecen los derechos de los ciudadanos, se fija que uno de estos derechos es participar en la revocación de mandato. Cuando hay revocación, cuando lo pide al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal, cuando además esto ocurre en 17 entidades federativas, o sea, no basta reunir el 3% en el Edomex, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, que son las entidades más pobladas, sino en más de la mitad, en 17, y los resultados son vinculantes si vota al menos el 40% del listado nominal y si participa ese 40%, y más de la mitad dice adelante con la revocación, cesará el encargo de quien ocupe la presidencia de la República. La ley de revocación de mandato dice que es un instrumento justamente para determinar la conclusión anticipada en el cargo de la persona titular de la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Ahora bien, ¿cuál ha sido el trayecto legal después de que llegó a la Constitución esta novedosa figura que, como todos sabemos, impulsó el actual presidente de la República? Los transitorios de esta reforma constitucional le dieron al Congreso 180 días después de diciembre de 2019, el 20 de diciembre, para que hiciera la ley secundaria.
También en los transitorios se establecía que este instrumento lo solicita la ciudadanía exclusivamente a partir de la pérdida de confianza. Es decir, quien ya no confía en el presidente, quien quiere que se vaya, es quien lo solicita. Y también posibilita que se aplique al actual presidente de la República. Yo soy de la opinión que el actual presidente fue electo por 6 años y no le debió haber aplicado, pero esa es mi opinión personal, y lo que ya está en la Constitución es que sí le aplica a el actual titular del Ejecutivo. ¿Qué pasó después de esta reforma constitucional? Pues que en junio de 2020 se cumplieron los 180 días para que el Congreso emitiera la ley y no la emitió. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apremió al Congreso para que cumpliera con su obligación y no lo hizo. Y ya hasta 2021, cuando era inminente que se acercaban los plazos de los artículos transitorios para que hubiera la revocación, nosotros desde el INE dijimos, pues hay un vacío legislativo, hay que hacer unos lineamientos porque la figura ya está en la Constitución y el que el Congreso no haga la ley, pues no hace nugatoria la disposición constitucional. Por lo tanto, el INE emitió el 27 de agosto del año pasado unos lineamientos diciendo pues cómo íbamos a organizar esto si se nos solicitaba, e incluso diciendo cómo se nos tenía que solicitar, porque no estaba reglamentado. Hubo quien nos acusó de estar invadiendo las facultades del Congreso y finalmente, gracias a que nosotros en agosto sacamos los lineamientos, el Congreso se activó, como decimos coloquialmente, se puso las pilas y publicó el 14 de septiembre del año pasado finalmente la ley que tenía que haber aprobado. Es decir, se tardó, en junio de 2020 se tardó más de 600 días desde el 2019 en cumplir con su misión. Pero bueno, ya tenemos las reglas. Un tema polémico que acaba incluso de ser debatido esta semana en la Suprema Corte es acerca de la pregunta, porque en la ley secundaria se formuló una pregunta que dice, ¿estás de acuerdo en que, viene el nombre de quien ocupe la presidencia, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Se trató, digamos, de dos preguntas en una. ¿Quieres que se le revoque o quieres que siga? Por eso, distintos legisladores interpusieron una acción de inconstitucionalidad diciendo que lo que se aprobó en la legislación secundaria no le hacía honor a lo que dice la Constitución, que es expresamente revocación de mandato. Esta semana, como les decía, el 1 de febrero, esto fue votado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el proyecto que presentó el ministro ponente era diciendo que la pregunta resulta inconstitucional. Él proponía que a partir de confianza, lo que sigue o sigue en su periodo, se eliminara, que quedara una pregunta. Con el ministro ponente estuvieron otros 6 ministros, es decir, 7 votos declarando la inconstitucionalidad. Pero como nuestra Constitución tiene una fórmula que no existe en ningún otro tribunal constitucional del mundo, y es que para declarar contraria a la Constitución una norma, tienen que votarlo una mayoría calificada. En otros lados, pues basta con que la mayoría de los jueces constitucionales dicen esto no se apega y se acabó. Pero en nuestro caso tiene que haber al menos 8 votos. Así que los 7 votos no fueron suficientes y con 4 votos en contra se salvó, digamos, la constitucionalidad y por eso no cambió la pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser la boleta que esté en la revocación?
Pues esta que están ustedes viendo como muestra, que pregunta si estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo. Las opciones son que se le revoque por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la República. Esto ya está cerrado, lo resolvió la Corte. Entonces, bueno, una certeza acerca de cómo va a ser el ejercicio. Era necesario recaudar, como yo les decía, porque así lo establece la Constitución, el 3% al menos de los ciudadanos del padrón del listado nominal, que son 2.758.277 firmas. Eso es lo que se tenía que recaudar. Y aquí recabar, permítanme decir cómo se entregan las firmas al INE. Ustedes recordarán que en 2018 tuvimos por primera vez candidatos independientes, no postulados por partidos a la presidencia de la República, y que el año pasado también, en 2020, surgieron partidos que luego perderían su registro, pero tanto los candidatos independientes como los nuevos partidos tuvieron que reunir firmas, apoyos, para llegar a la boleta. ¿Cómo se reúnen esos apoyos? ¿Cómo se venían reuniendo? A través de una app, de una aplicación, en un teléfono inteligente. El INE desarrolló la app y permite que un teléfono inteligente, dado de alta por un auxiliar que se registra ante el INE, tome la foto de la credencial para votar por ambos lados, tome la foto de lo llamamos la foto viva del ciudadano y la firma. Es decir, hay 4 cosas que se capturan: la credencial para votar por ambos lados. Foto viva es que la persona que está dando su credencial permita que se le tome una foto en ese momento y se pone la firma. Con eso, ¿qué garantizamos? Que el apoyo lo dio una persona con su credencial para votar original, que estuvo presente, lo autorizó y firmó. En el proceso de verificación de apoyos para candidatos independientes, recibimos muchos apoyos falsos. Se retrataban objetos, se fotocopiaban credenciales para votar, pantallazos de credenciales, etcétera, etcétera, y todos esos los invalidamos. Desde 2017 que aprobamos esta aplicación y que ha ido mejorando, como todas las aplicaciones, lo sabemos, las actualizas, mejoras, solo dejamos que en los municipios de menor grado de desarrollo, de mayor marginación en nuestro país, se entregaran los formatos en papel. Y no hace falta que cada persona que quiere dar su apoyo tenga un teléfono inteligente, sino los que están capturando. Y no importa que no haya internet, porque el teléfono guarda los datos, la aplicación, y en cuanto llegas a donde hay conexión de datos, se envían al INE. Y en ese momento nosotros hacemos la comprobación de si esos datos que se capturaron coinciden con el padrón electoral, con el listado nominal, y sabemos si los apoyos son válidos o no. Esto lo apoyaron todos los partidos políticos en 2017, lo apoyaron para verificar las firmas de los nuevos partidos en 2020, y sin embargo, en esta ocasión tuvimos una impugnación del partido Morena diciendo que la aplicación afectaba los derechos y que entonces también deberíamos de aprobar el papel en todo el territorio nacional, no solo en los municipios de mayor marginación. El Tribunal Electoral, que puede revisar todas las decisiones del INE, el INE no es omnipotente, todas sus decisiones pueden ser sometidas a control del tribunal. El tribunal decidió que en esta ocasión, y cambiando criterios anteriores, se valía entregar en papel.
¿Cuál es el problema de que se entregue en papel? Lo quiero decir con toda franqueza, que los mecanismos de seguridad que nos da la app no los tenemos. Es decir, que esté la persona presente en el momento de firmar, que además de que le tomen la foto a mi credencial donde aparezco yo, luego también esté yo presente. Es decir, que nadie tiene una imagen de mi credencial, que nadie usó una fotocopia de mi credencial que pudieron sacar porque algún día que llegué a hacer un trámite me la pidieron y le sacaron una fotocopia. Si alguien es beneficiario de un programa social y presentó su credencial y le hicieron copia, en fin, hay muchas maneras de que alguien puede tener una foto de alguna credencial para votar. En el momento en el que no se hace por la app, pues basta tener una fotocopia para vaciar los datos correctamente, porque pues ahí están nuestro nombre, nuestra clave de lector, y eso se presta, déjenme decirlo así, a la simulación, y queríamos evitar que ello fuera posible. Ni hablar, el tribunal lo validó y el INE, como siempre, en un Estado de Derecho, acata las sentencias jurisdiccionales. ¿Qué pasó? Entre noviembre, el 1 de noviembre y el 25 de diciembre se recibieron las firmas tanto en app como en papel. Las firmas recibidas por app fueron 1,382,000. De esas encontramos inconsistencias. Bueno, ahora iré a las inconsistencias. Y aparte. En un momentito retomamos la transmisión. Una falla técnica del Zoom. Un momentito, enseguida seguimos. Que fuéramos con la Secretaría de Hacienda. No hay problema. A pedir los recursos que nos hacían falta. Y a la Secretaría de Hacienda la vinculó, es decir, le dio la orden de responder a la brevedad de forma fundada y motivada, porque la revocación de mandato, si bien la organiza el INE, es responsabilidad de todo el Estado mexicano. Y nosotros, en atención a esa sentencia del tribunal, volvimos a hacer un ajuste y nos quedó de todas formas un déficit, un faltante para instalar todas las casillas de 1,738. Ya bajamos de los 3,830 a 1,738 en el mayor esfuerzo. Cancelamos la construcción de 2 edificios del INE al interior del país que nos iba a permitir dejar de estar pagando rentas y generarle economías al Estado mexicano. Pospusimos proyectos, pero pues nuestra voluntad era hacer la revocación en los mejores términos. Sin embargo, pues por el recorte no nos alcanzaba y necesitábamos lo de la ampliación de Hacienda. Así que el 13 de enero entregamos la solicitud a la Secretaría de Hacienda. Antes de que Hacienda recibiera nuestro oficio, debidamente explicado por qué necesitábamos ese monto, tuvimos una respuesta política en la mañanera y nos dieron una recomendación, una propuesta de cómo ajustar nosotros para liberar dinero. Bueno, este ejercicio invade las facultades constitucionales del INE. El gobierno no puede decirle a un organismo autónomo cómo recortar, cómo usar sus recursos. No le puede decir a la UNAM, bájale a investigación, súbele a docencia, quita difusión de la cultura. No le puede decir al INAI, al Banco de México, tampoco a nosotros. Para eso somos autónomos. La época en que Gobernación mandaba a la autoridad electoral ya se acabó venturosamente, y cuando se acabó empezó la vida democrática en México. Nos planteaban que desapareciéramos, por ejemplo, el fideicomiso con el cual pagamos lo que la ley mandata que se le da a un trabajador cuando termina su vida profesional. Entonces nos estaban incluso pidiendo que violáramos los derechos laborales de la gente. Decían, no se preocupen, esta propuesta del gobierno no va a afectar a sus trabajadores sindicalizados. Pues aquí nunca ha habido un sindicato, o sea, no sabían ni de qué institución estaban hablando. La verdad, un trabajo muy poco serio por parte del Ejecutivo Federal. Dicen, si
reducen el sueldo de los 1,336 funcionarios de director de área para arriba, van a ahorrar. Pues no existen esos directores de área. Somos de director de área para arriba hasta el consejero presidente, somos 121 en todo el país los funcionarios. Luego se sacó un anuncio de que el INE era el instituto más caro de América Latina. Curiosamente, sin comparar el tamaño de los padrones electorales o de los países, y excluyendo a Brasil, que es el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, pues un organismo muy competente, pero pues no les iba a salir la acusación. Bueno, esa fue la respuesta política. Lamentable que así se haya actuado con esa ligereza jurídica y con ese desconocimiento técnico operativo de lo que es el INE. Y finalmente, el 31 de enero, es decir, este lunes, ya recibimos la respuesta formal, que es una negativa rotunda. Dice que no es viable jurídicamente dar recursos adicionales al instituto. Si ustedes ven los datos de las finanzas públicas, todo el tiempo hay adecuaciones presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda. Hace unos días se le liberaron recursos a Pemex, es decir, se puede revisar que una y otra vez es posible que se hagan esas adecuaciones. Rondan el 16-17% en este gobierno del presupuesto de egresos de la Federación, lo que se ha reajustado. Entonces, era posible, lo que no había era voluntad de colaborar con el INE. Hubo el día de ayer dos decisiones muy relevantes, una de la Corte y otra del Tribunal, que nos dan luz acerca de cómo avanzar después de la negativa del gobierno. Y es que el ministro González Alcántara dijo, bueno, yo no otorgué la suspensión al INE en diciembre porque no era un hecho cierto que se reunieran las firmas todavía, y ahora ya están las firmas, pero además hay una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra los consejeros del INE. Y su suspensión va en dos sentidos. Que se pueda hacer la revocación con resoluciones de tipo penal o administrativa contra los consejeros. Es decir, esto nos permite avanzar en la revocación, porque estábamos en una trampa. Nos dicen, haz la revocación con 161,000 casillas, te impido que lo hagas porque no te doy recurso y te acuso de que no lo estás haciendo. Era pues una trampa que se tendió al INE, y me parece que la decisión del ministro nos permite salir de ese juego tan poco democrático que se quiso tender contra esta institución. Y ayer mismo la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que nuestro acuerdo de readecuaciones presupuestales es adecuado, que es correcto, porque Morena lo impugnó diciendo que no habíamos hecho lo suficiente y que lo que había que hacer era lesionar los derechos de los trabajadores. Bueno, reducir el fideicomiso, donde están entre las medidas que han venido insistiendo, y lo que la Sala Superior dice que el INE cuenta con la atribución exclusiva para aplicar las medidas de racionalidad presupuestal y disponer de los recursos. Entonces, pues no es un partido el que nos dirá cómo hacerlo, de tal manera que con estas decisiones de los jueces vamos a avanzar. ¿A dónde vamos para concluir? Hacer la revocación. Mañana el Consejo General va a emitir la convocatoria en el plazo que estaba previsto. Vamos a instalar seguramente 55, 57,000 casillas, algo similar a lo que hicimos para la consulta popular del pasado 1 de agosto. Es decir, en cada casilla va a haber más boletas y todo el que quiera votar va a poderlo hacer. Se van a respetar las garantías de voto libre y secreto. ¿Quién va a instalar las casillas? Ciudadanos nacidos, sorteados, nacidos en mayo y junio, que empieza con la letra B, y luego si con los de la letra B se acaba la C o la D, es decir, los Berrueto,
Contreras, Díaz, van a ser invitados a instalar las casillas. En los partidos, lo dijo ayer la Corte, no podrán participar en la promoción de la consulta, es una atribución exclusiva del INE. En unos días más ya van a ver todos los anuncios de radio y televisión a que tenemos acceso por los tiempos del Estado dedicados a promover este ejercicio, y la misma noche de la elección se van a presentar los resultados de un conteo rápido, primero diciendo qué porcentaje de la población participó del estado nominal y cuál es el sentido de la votación, y esa misma noche se harán los cómputos. Este día, el 10 de abril, para que el resultado sea vinculante, tendrá que votar al menos el 40% del padrón. Estamos hablando de algo más de 37.200.000 electores, y si se reúne esa cifra y más de la mitad dicen que se revoque, pues entonces ya se activará lo que la Constitución prevé. ¿Qué les puedo decir? Que la participación es libre, es el derecho de cada quien, es una decisión individual. Si la gente quiere participar, va a tener una casilla instalada por el INE con todas las garantías de voto secreto, como debe ser. Y en todo este periplo, pues lo que podemos decir es que el INE, autónomo, profesional e independiente, sigue en pie y está al servicio de la ciudadanía, a pesar de todas las agresiones que ha recibido en los últimos tiempos. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ciro. Excelente la exposición. Una disculpa por todos los inconvenientes que tuvimos. Sigo tratando de admitir personas, pero es muy difícil dar con la persona que fue. Antes de seguir con la parte de preguntas y respuestas, quisiera agradecer a todos los grupos que nos apoyaron en difusión y organización de este evento. UNE México, Tú por México, La Resistencia por México, PCMEX, Uniendo Caminos, Exijamos México, Necios, Red Más Uno, que agrupa a varios de los que están aquí, Líderes, México Despierta, El Poder Somos Todos, Democracia México y Ciudadanos por México, entre otras. Si se me olvidó alguna, una disculpa. Y ahora sí, empieza, Galaxy A32 con la primera pregunta, por favor. Te voy a abrir el micrófono, Galaxy. Listo. Una regla, por favor, preguntas no más de 30 segundos. Si pasan del tiempo, en ese momento cerraré el micrófono. Galaxy no está. Carlos Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias. Dos preguntas rápidas. Ante la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no dar los recursos, ¿van ustedes a obtener recursos? ¿Van a recurrir a esa disposición porque no fue debidamente motivada y fundamentada? ¿Y cuál va a ser el criterio para establecer las casillas reducidas? Porque no les queda de otra. Ok, muchas gracias. Gina Farfán, también te doy la palabra. Son 3 preguntas, recuerden, y van a estar después todas así. Muchísimas gracias, Ricardo. Felicitar mucho a nuestro expositor. Muchísimas gracias. Una excelente conferencia. Y nada más quería yo saber si después de este periodo en la organización de las elecciones, sí se tienen ya los recursos contemplados y aprobados por parte de la Cámara de Diputados. Y bueno, sabemos que es complicado, podrá participar quien así lo desee. Sin embargo, de la mayoría la opinión es que no se participe, pues dado que no habrá una siguiente elección hasta el 2024 como está previsto. Y pues ¿cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias. Gracias, Gina. Y por último, para esta ronda, Iván Palomares, por favor. Sí, la pregunta es muy, muy simple. Conozco la pregunta, no conozco las opciones de respuesta. La pregunta, como está planteada, realmente son 2 preguntas. ¿Conocerán ustedes cuáles son las opciones de respuesta? Ahora sí, Ciro, si quieres dar respuesta a las 3 preguntas y esperamos. Claro que sí, se las aprecio mucho.
Voy a empezar por la tercera porque estoy yendo para allá. Esta es la boleta y en efecto, como bien dice Iván, en realidad se trató de dos preguntas metidas en una, porque la primera es, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Esta ahí es una. Y luego la otra es, o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. La Corte, como yo decía, ya avaló esta pregunta, es totalmente válida desde el punto de vista jurídico, ya no tiene vuelta de hoja, y las respuestas son esas que tienen ustedes a la vista. No va a ser un sí o un no, como uno esperaría en un referéndum, en un plebiscito, y es que se le revoque el mandato por pérdida de confianza es una opción, y la otra es que siga la presidencia de la República. Hay que optar por un recuadro u otro. Gina, los recursos en la Cámara de Diputados, nosotros para lo que estuvimos en una situación deficitaria es justamente para la revocación de mandato e incluso para la consulta popular, porque ahora puede haber consultas populares todos los años. Como no se pidió la consulta popular, no va a haber definitivamente en 2021, y entonces el INE ahora está operando, digamos, en números rojos. Vamos a tener que a lo largo del año ir generando economías o aprovechando vacancias cuando la gente se va, no necesariamente contratar a quien debe sustituir para poder cubrir el déficit que hoy tenemos. Tenemos un déficit importante de alrededor de 400 millones de pesos para poder hacer la revocación, aún en este modelo más restrictivo de 1/3 de casillas. La decisión de participar o no, desde que la Constitución dice que el ejercicio será vinculante solo si participa el 40% del electorado, está abriendo la posibilidad de que la gente vaya o no vaya. Si alguien no está de acuerdo con una consulta popular y no quiere que tenga efecto, puede no asistir. Si alguien no está de acuerdo con la revocación, obviamente puede no asistir. La decisión es de cada ciudadana y ciudadano. Como INE, ¿cuál es nuestra obligación? Instalar las casillas, difundir de qué se trata el ejercicio y respetar la voluntad ciudadana, que en este caso la voluntad es ir o no ir, tan respetable una como la otra, porque la Constitución contempla ambas. Y Carlos Fernando, sí acudimos al tribunal con un incidente de inejecución, nos parece que no es la respuesta de Hacienda, no se ajusta propiamente a lo ordenado por la Sala Superior. Veremos si hay algún pronunciamiento judicial sobre esto. Y las casillas reducidas, en efecto, el número, la casilla no se reducirá, al contrario, la casilla será un poco más grande en términos de que va a recibir a más ciudadanos. En una elección normal, cada casilla tiene un límite de 750 electores. Ahora, pues necesariamente van a tener que ser más. Y el criterio es tratar de que haya en la mayor cantidad de domicilios, como ocurrió en la consulta popular, siguiendo los domicilios de 2021. Ustedes se habrán fijado que a veces llega uno a votar y hay varias casillas juntas que le llamamos la básica, contigua, porque el padrón del listado nominal de esa casilla rebasa los 750 electores. Bueno, ahí donde antes había 3 o 4, va a haber una. Pero tengan ustedes la certeza de que esta decisión siempre la toman los consejos distritales, hacen recorridos los consejeros ciudadanos, que no es gente que no trabaja permanente en el INE, es gente que se designa, que son líderes de sus comunidades, y hacen recorridos, ven cuál es el mejor lugar para que se instale la casilla. Tratamos de que sean lugares amplios, ventilados, sobre todo ahora por la pandemia, y
oportunamente, por supuesto, vamos a poner a disposición de toda la ciudadanía en Internet la localización de su casilla para que si quiere participar sepa dónde le corresponde. Gracias. No me estoy oyendo, perdón. Tenemos unas preguntas, también le vamos a dar espacio a YouTube y a Spaces. Entonces te hago 3 preguntas ahorita de redes sociales para darles espacio. Una que viene de Yo Soy Arlen. ¿Por qué no se declara inválido el proceso de las firmas debido a la cantidad de firmas falsas que no reconocieron haberla dado, que era el 25%? También Yo Soy Tu Voz. ¿De cuánto es el costo final de la revocación de mandato? Y Aurelio Flores, también mi pregunta es, ¿pueden cambiar el significado para intentar extender el sexenio presidencial con una ratificación o revocación? Y la otra que tenía aquí, que se me hace muy válida, es en la Ley General de la Revocación nos dice que durante el tiempo que comprende el proceso de la revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, lo cual no ha sucedido. Siguen las mañaneras, siguen todos los anuncios y spots de gobierno. ¿Qué se puede hacer? Y si en algún momento, si sigue esto, se cancelaría la revocación. Gracias. Voy en orden. Arlen, ¿por qué no se declara inválido? Yo decía que la ley nos indica que debemos hacer ese ejercicio de visita domiciliaria para ver si la gente firmó o no, pero que eso no tiene consecuencias. Yo creo que es una ley desde ese punto de vista muy imperfecta. ¿Qué es lo que hoy hacemos? Se llega al número mínimo de firmas, se eliminan las inconsistencias y así las firmas fraudulentas sean mayores que las buenas. Si las buenas superan el 3%, la revocación sigue. Para decirlo con toda franqueza, una vez que se llegó a los 2.758.000 firmas, todas las demás que fueron entregadas de manera ilegítima e ilegal no van a afectar esto. Yo alguna vez decía, porque ya nos pasó con candidatos independientes que nos entregaron muchas firmas que no eran válidas, pero llegaron a las mínimas, que esto es un poco permitir el dopaje en el deporte. Pues tú puedes llegar en primer lugar en una carrera, pero si llegaste recurriendo a sustancias indebidas, te quitan la medalla. Quizá algo así debería de hacerse. Es decir, si presentaste un número de firmas arriba del 3, del 5%, inválidas que puedan tener algún dolo, pues quedas descalificado por trampa, ¿no? Pero eso no está en nuestra ley y lamentablemente, pues, no lamentablemente, el INE aplica la ley, el INE no la hace. Si de por sí, de simplemente aplicarla, nos acusan de excedernos, imagínense. El costo final son 1.567 millones de pesos hasta el momento. Eso es lo que el INE ha distraído de proyectos estratégicos que tenía, de tareas que nos parecen indispensables, pero pues es el recurso público que el INE ha canalizado para este ejercicio. Ese es el costo. ¿Puede cambiar el significado para extender el sexenio? Lo quiero decir con toda claridad. La revocación no puede, desde ningún punto de vista, verse como una ratificación del presidente más allá de el día en que debe de salir de Palacio Nacional de acuerdo a la votación de 2018.
La única posibilidad que puede darse es que si vota más del 40% de la gente y de ese 40% la mayoría absoluta vota por la revocación, se acaba antes. Nunca este ejercicio, en los términos constitucionales vigentes, puede verse como una puerta para extender un mandato. Sería totalmente antidemocrático y anticonstitucional. ¿Debe de suspenderse toda propaganda gubernamental? Sí, la convocatoria formal se emite el día de mañana y tiene que acabar la propaganda. Hay un diferendo porque el gobierno ha insistido en que las mañaneras no son propaganda. Algunos criterios del tribunal han dicho en algunas ocasiones que sí. Spots y anuncios seguramente no va a haber, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos locales, ni municipales. Solo hay la previsión de algunas campañas que tienen que ver con la salud, con la protección civil y con la educación. Es decir, si hay anuncios sobre medidas para el COVID, vacunación, en fin, esos anuncios de servicio básico a la población se tienen que seguir dando, haya o no haya revocación de mandato. Lo mismo pasa con las campañas electorales. Todo lo demás tiene que salir del aire y el presidente no puede, ni ningún funcionario, estar llamando a participar en la revocación, y tampoco los partidos políticos. La única instancia del Estado mexicano que tiene la obligación y la atribución de difundir la revocación, y así lo haremos, es el INE. Y todo lo demás es la ciudadanía. Sin funcionarios públicos y sin partidos políticos, esas son las reglas del juego, y pues veremos si se respeta. Muchas gracias, Ciro, una vez más. Y seguimos con MoRG México. MoRG México. Bueno, si no está, entonces nos vamos con Marta Irene. Marta Irene. Ok, tampoco. Seguimos con Iván Palomares. Muchas gracias. Nuevamente, pregunta muy corta. En el hipotético caso de que se le revoque el mandato al presidente actual, ¿qué sigue? Es decir, ¿se va a nombrar presidente sustituto? ¿Se va a convocar nuevas elecciones? Gracias. Olga María, por favor, tu pregunta. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, yo al señor Murayama simplemente comentarle que a mí me parece, o lo que yo estoy mirando, es que la Constitución mexicana no garantiza que el Instituto Electoral obtenga los recursos necesarios para poder instaurar el número de casillas que son necesarias de acuerdo al número de población que está en el padrón electoral. Lo cual quiere decir que cualquier gobierno en turno, por una cuestión de hostilidad o por una cuestión de elección, puede hacer lo que acaban de hacer: disminuir la capacidad del Instituto Electoral para que el país en su entero pueda votar, con el objetivo de debilitar de una manera con dolo e intencional al Instituto Electoral y limitar la capacidad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, para votar. La Constitución mexicana ¿garantiza esto o no lo garantiza? Y se pueden hacer este tipo de jugarretas políticas. Gracias. Gracias, Olga. Y por último en esta ronda, Javier López, por favor. Javier López. Ok, si no, viene Rogelio González, por favor. Rogelio González. Bueno, creo que no activan su audio. Entonces te voy a hacer
una pregunta que nos llega también desde las redes sociales por parte de Francisco Torres Landa de UNE México. ¿Se está poniendo a prueba la capacidad del INE para resistir? Aquí estoy, Javier López. Adelante, Javier. Dos preguntas, señor Ciro. Mis respetos para usted y todos los que constamos ahorita. En todos los escenarios se piensa que va a ganar el Morena y el AMLO por la forma en que están manipulando toda la situación. Entonces, esto conlleva a que es un solo juego y pues es inválido. La otra pregunta, estamos ante una situación muy difícil con este gobierno. ¿Cuál es la capacidad de supervivencia del INE ante todos los embates que le cierran todos los medios económicos, legales, y antes, como se están presentando, casi como un gobierno socialista? Gracias. Son tres, no sé si quieres que te haga una más, Ciro, o vemos las tres. ¿Una más? Ahora sí, de Francisco Torres Landa, que está por medio de YouTube, ya no alcanzó a entrar, de UNE México. Se está poniendo a prueba la capacidad del INE para resistir el embate por parte del presidente y de Moreno. ¿De qué manera está blindado el Consejo General del INE el funcionamiento del proceso de revocación para no dar pauta a que el Ejecutivo se queje del resultado, particularmente en un escenario de baja afluencia de votantes? Y en la misma línea, pensando no solamente en este ejercicio, sino en las elecciones 22, 23 y sobre todo la del 24, ¿cuáles son las mejores herramientas que tiene la ciudadanía a su alcance para proteger la institucionalidad y funcionamiento del INE? Es decir, ¿de qué manera se puede dar mayor apoyo al INE en formas no tan obvias como es simplemente la defensa en redes sociales? Gracias. Gracias de nuevo por sus preguntas, algunas muy interesantes. Empiezo por la de Iván. Si llegara a darse que la mayoría de la gente vota por la revocación y participa al menos el 40%, el presidente se tiene que ir y el Congreso de la Unión tiene que nombrar un presidente sustituto. No habría nuevas elecciones hasta 2024. Es decir, pues no, las elecciones van a ser en junio de 2024, pase lo que pase el 10 de abril con la revocación. ¿Y de dónde saldría el presidente nuevo? Del Congreso de la Unión, donde hoy en las dos cámaras el partido del gobierno y sus aliados tienen mayoría. Ese dato es público y evidente. Entonces, pues seguramente serían esas fuerzas políticas las que tendrían que ponerse de acuerdo para nombrar a quien sustituyera al presidente hoy en funciones y que llegó a su cargo por la elección popular. Olga María, usted plantea un tema muy delicado y muy importante, que es ¿qué pasa si se asfixia presupuestalmente al INE para realizar sus labores y se le obstaculiza? Nosotros compartimos esa preocupación y por eso es que hemos acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en realidad todos los derechos que la Constitución le da, no al INE, porque el INE no tiene derechos, tiene obligaciones, tiene atribuciones, tiene responsabilidades. Quien tiene derechos es la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a elecciones libres, genuinas, bien organizadas, con base en los principios de independencia, máxima publicidad, certeza, legalidad. Y la Cámara de Diputados, en una decisión presupuestal, puede comprometer el ejercicio de esos derechos. ¿Y quién debe de cuidar los derechos cuando son atropellados? Los jueces. Por eso acudimos a los máximos jueces en la pretensión de que pueda decirse así no se hace el presupuesto. No puede ser que sin ningún argumento, porque el presupuesto es un acto de autoridad, es un ejercicio de un poder, sin ninguna fundamentación, sin ninguna motivación, se recorte el dinero y se ponga en riesgo el ejercicio de estos derechos. Y lo podemos pensar para otros temas. Cuando se recorta el dinero para las normales, para la educación,
pues se está afectando sí a quienes trabajan ahí, pero sobre todo a los educandos. Cuando se corta el dinero para salud, pues sí, se afecta a quien trabaja en los hospitales, pero sobre todo se pone en riesgo la salud de la población. Estos recortes tan arbitrarios que se están dando en los últimos tiempos ponen en riesgo el ejercicio de derechos. Por eso lo que diga la Corte, al resolver el fondo que está por verse, cuando será de la controversia del INE, va a ser muy importante. Nosotros hemos dicho, puede que la revocación de mandato no sea en este momento un proceso que esté generando tanta tensión política entre la población, porque pues no hay ninguna corriente política relevante, algún partido opositor que esté pidiendo que caiga el presidente. Paradójicamente, muchos de los impulsores de esto son simpatizantes del actual mandatario. Pero ¿qué pasa si un recorte de estas características se nos presenta de cara a la elección de 2024? Se puede poner en riesgo la gobernabilidad de México. Claro. Y eso tiene que ver con las preguntas de Francisco Torres Landa y de Javier López. La capacidad del INE frente a esta situación. Bueno, el INE va a seguir transitando por la vía constitucional para defender su autonomía y sus atribuciones. El INE es una construcción de generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con la democracia, desde que nació el IFE, transformado luego el INE, quienes somos hoy consejeros y lo dejaremos de ser más temprano que tarde, porque así debe ser, pues solo estamos sirviendo un tiempo aquí. Pero la institución es indispensable, porque México es un país muy complejo, muy plural y muy diverso venturosamente. Y elecciones competidas va a seguir habiendo en los municipios, en la Ciudad de México, en las entidades, por la presidencia, y no nos podemos dar el lujo de que esas elecciones no sean hechas con todos los estándares de certeza y calidad que nos han logrado colocar como un ejemplo mundial. México es un país que tiene muchísimos problemas y los sufrimos todos los días, pero hay algo de lo que podemos estar orgullosos, y es que hace 30 años, en 1988, México era noticia mundial por la vergüenza de sus elecciones, porque desde la Secretaría de Gobernación se manipulaba el padrón electoral, porque se bajó el switch al sistema la noche de la votación de 1988, porque el 95% del tiempo de radio y televisión fue para el candidato oficial, porque no había pluralidad en los medios, porque no había garantía de elecciones limpias, porque eran operadores del partido oficial los que instalaban las casillas, porque aparecían gente, personas que habían muerto hace mucho como votantes reales, que era una ficción. Bueno, esas elecciones, que eran una vergüenza, quedaron atrás, no por arte de magia, sino por la lucha, el reclamo y el compromiso de mucha gente, de todos los espectros políticos, y logramos construir unas reglas y unas instituciones que hacen que hoy, cada que hay elecciones complicadas, lo mismo en el Medio Oriente, que en África, que en Sudamérica, que en Asia, llamen al INE y que el INE sea y México sean un ejemplo de elecciones confiables y bien hechas. Eso es un patrimonio de todos y no podemos renunciar a ello. Porque además, si bien la democracia floreció en México en un momento de bajo crecimiento económico, de irrupción de la violencia, no va a ser asfixiando nuestras libertades democráticas como vamos a resolver nuestros problemas de desigualdad, de pobreza, de corrupción, de violencia. Por ello, yo digo que no me puedo imaginar a México sin elecciones bien hechas.
Es decir, no me puedo imaginar a México sin un INE profesional y autónomo. Y si me lo imagino, es un México que no me quiero imaginar, porque no es el México que quiero para mí, para mis seres queridos, para mis alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No darle la espalda a la cosa pública. Hay un libro magnífico de un profesor australiano que ha enseñado en Inglaterra, en Alemania, en Berlín, que se llama John King, y escribió un libro precioso que debo de tener por aquí, que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que justamente habla de todas las veces que la democracia ha nacido, pero también se ha eclipsado, que ha muerto. Y dice, en todos los momentos en que la democracia ha muerto, desde la antigua Grecia, pasando por el horror de Alemania y el ascenso del nazismo, en todos los casos es porque hubo una ciudadanía apática que dejó que se apagara la llama de la democracia. Si la democracia en México se extingue, algunos serán culpables directos, pero todos seríamos responsables. Entonces, no dejemos de cuestionar al poder, no dejemos de estar atentos a la cosa pública, no dejemos de participar. Yo les diría, incluso si no quieren votar en la revocación y el INE los invita a ser funcionarios de casilla, por favor sean. Vayan a verificar ustedes como ciudadanos independientes que llega a votar quien corresponde, que solo se depositan votos de ciudadanos de carne y hueso con todos sus derechos. Sean ustedes los guardianes de la democracia. Finalmente, el INE es un instituto que facilita que la ciudadanía se apropie del momento estelar de la vida democrática, que es cuando se vota, cuando se toman las decisiones públicas, colectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Le doy la palabra en este momento a Gerardo Velázquez, fundador de Unidos Somos Futuro, para hacer unas preguntas y darle la palabra a otra persona. Muchas gracias, Ciro. Seguimos. Ricardo, muchas gracias. Ciro, desde luego es espléndida tu explicación, muy clara, muy concisa. Pero antes de terminar, me gustaría escuchar la opinión, Ciro, si tú me autorizas, de Arturo Sánchez, que tú bien lo conoces, de María Marván, antes de cerrar, desde luego esta exposición que desde luego yo celebro y ojalá se repitan muchas de estas. Esta es tu casa, Ciro. Nosotros estamos en pro de la democracia y en pro de la defensa del INE, de un órgano que desde luego tiene un valor histórico impresionante y desde luego es un logro de los mexicanos. Entonces, me autoriza, Ciro, Arturo, María, yo les pediría que nos dieran su punto de vista y después pues ya cerraríamos esta conferencia. Gracias, Ciro. María, Arturo, ¿quién quiere participar primero? ¿Quién va primero? Le voy a dar la palabra a María Marván. Ahí. Muy bien. Ahora sí. Listo, María, para que actives tu micrófono, por favor. Ya estuvo. Bueno, primero, muchísimas gracias, Ciro. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a Unidos Somos Futuro, que te invitó, a ti que aceptaste. Me parece muy revelador que haya habido los embates que hubo. Creo que nos hablan del nivel de polarización que se está iniciando en este país y al que creo que no debemos de caer en él. Desde luego, ir a votar o no es algo que tú difícilmente puedes decir porque eres muy institucional y yo te agradezco esa institucionalidad. Es una decisión personal. Pero yo como ex consejera y desde la comodidad de la academia, sí puedo decir que es una desgracia que en nuestro país se haya aprobado la revocación de mandato. No es un avance democrático como se ha querido presentar, es un riesgo para la democracia, más en un sistema presidencial, y lo que podemos ver en América Latina es
que los países en los que se ha aprobado la revocación de mandato, en realidad hay mucha más inestabilidad que una mejor democracia. No voy a recomendar, porque creo que no es el lugar ni el momento, si la gente debe o no ir a votar. Como bien dijiste tú en tu exposición, hoy día la revocación de mandato es una realidad. Con el marco jurídico que tenemos, creo que podríamos reclamarle mucho a Morena, pero también mucho a la oposición, que dejaron que pasaran las cosas como las permitieron. Yo creo que pudieron haber hecho un mejor papel en el proceso de negociación de la ley de revocación de mandato, pero estamos donde estamos. Coincido contigo en el que el papel de la Corte fue muy lamentable. En especial me parece preocupante el argumento del ministro presidente, que fue finalmente el voto decisorio. Yo no soy abogada, como bien sabes tú tampoco lo eres, como muchos lo saben, pero pues la historia de nuestras vidas personales nos ha ido haciendo aprender derecho y constitucionalismo. Creo que ayer, el voto del ministro presidente finalmente lo que hizo fue renunciar a su capacidad de determinar si una pregunta era constitucional o no, a la hora que dice yo no puedo. O sea, finalmente lo que dice su voto es que no se va a pronunciar por la constitucionalidad de la pregunta, porque ya votaron 2 millones de personas y eso la hace constitucional. Me parece lamentable que hoy día el Poder Constituyente de México sea fuente ovejuna. Es la forma en la que yo lo veo. Es una interpretación personal, pero es finalmente lo que dijo. Creo, y esta parte es muy importante y me gustaría que lo pensáramos junto contigo, Ciro, junto con todas las personas que nos ven a través de Zoom o a través de las redes. Creo que hay una paradoja en el embate brutal que ha venido al INE, no desde la revocación de mandato, sino desde el primer día que asumió el presidente el poder. Y creo que ha habido una apropiación del INE de la ciudadanía, donde realmente una gran mayoría de mexicanos sentimos que el INE es nuestro y no se toca. La primera vez que me contactó Gerardo para ver si podía yo echar la mano en algunas de las cosas que hace la asociación, y que asociación que ha sido muy generosa conmigo. No tengo más que agradecerle porque pues siempre me preguntan, me consultan, etcétera. Creo que lo preocupante de esto es ver cómo podemos, quienes están en esta asociación, quienes no estamos y todos los demás, seguir defendiendo al INE. Como bien dices, yo no me imagino a este país sin el INE. Me parece imposible que la organización de las elecciones regresen a gobernación, y aun cuando esto fuera, las exigencias que hoy tiene nuestra ley electoral deben ser una garantía de unas buenas elecciones. Creo que estamos llamados a participar en esta defensa del INE. Insisto, no voy a decir si la gente debe o no debe ir a votar, cada uno lo decidirá. Hay cualquier cantidad de opiniones en las redes sociales. Si el no votar es fortalecer al presidente, si el votar es fortalecer al presidente, ciertamente estamos en una posición en la que no quisiéramos estar. Lo que es seguro desde mi perspectiva es que debemos de defender al INE, debemos de defender la democracia y debemos de exigirle a la oposición que haga lo propio. No hay manera de hacer una reforma constitucional sin que haya un pacto, por lo menos con alguna o algunas de las oposiciones. De verdad, Ciro, muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, por darme la palabra.
Me da muchísimo gusto el éxito de esta invitación, y yo no sé si hace 20 años habría habido esta manifestación de interés frente a un tema tan relevante como este. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Gerardo. Gracias, María. Arturo, por favor. Ricardo, ¿o le abres el micrófono? Ya está. Ahí va. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a Unidos Somos Futuro. Y sobre todo, Ciro, muchas gracias por lo esclarecedor, sobre todo, de tu exposición. Nos hiciste un recorrido que paso por paso permite muy claramente entender tres cosas. Cómo se dieron los acontecimientos. Segundo, los problemas que han enfrentado. Y tercero, yo diría, la gravedad de la situación. Lorenzo Córdoba últimamente ha dicho frecuentemente que es importante defender la democracia todos los días, porque no hay nada que hagan ustedes, básicamente se han concentrado en Lorenzo y en ti, que no sea acusado o respondido por parte de Morena, ya sea en la mesa del Consejo General, ya sea en la Cámara de Diputados, en cualquier lado. Y defender la democracia, dice Lorenzo, es algo que tenemos que hacer todos los días. Algo que tenemos que insistir cotidianamente, porque esto no se acaba aquí. Ahorita estaba en mi costumbre de contar los días. Pues estamos a 65 días del día 10 de abril de la revocación de mandato. Apenas mañana van ustedes a aprobar la convocatoria, que van a tener que decirnos ahí cuántas casillas, todos los procedimientos y demás, y todavía falta que Morena vaya en contra de la convocatoria y ante el Tribunal Electoral, y habrá que todavía esperar a ver qué dice el Tribunal Electoral sobre la decisión que ustedes tomarán mañana, entre otras, el número de casillas. Qué bueno que la Corte ya se pronunció porque apoya lo que parece obvio. Es muy fácil decir que nadie está obligado a lo imposible, pero es más cómodo decirlo cuando la Corte dijo hágase hasta donde se pueda hacer con los recursos que tiene. Y eso yo creo que ya es un espaldarazo. Y yo creo que las noticias de esta semana tienen suficientemente nerviosos a los organizadores. Los datos que ustedes han dado sobre la falsificación de firmas, presos que salieron de la cárcel a firmar y después regresaron a su celda, muertos que se levantaron de sus tumbas a firmar y después se volvieron a enterrar, etcétera, etcétera, hablan ya de una preocupación. El mismo hecho de que mientras tú estés hablando rayaran la pantalla o interrumpieran 2 veces esta transmisión, pues hablan mucho, yo diría, de nerviosismo, a veces desesperación, pero sobre todo habla mucho de la falta de argumentos. Han perdido los argumentos y eso creo que es un dato importante. Sin embargo, mi preocupación mayor es que ya se sentaron algunos precedentes y se podrían sentar otros muy peligrosos para la democracia. Ustedes van a organizar la revocación de mandato con boletas impresas en papel bond. Y lo van a hacer porque de otra manera no saldría. Imprimir el papel, fabricar el papel seguridad e imprimir en papel seguridad implica un costo que para estos momentos ni hay tiempo, ni es posible, ni hay dinero, ¿sí? Qué peligroso sería que en el 24 la Cámara de Diputados dijeran, pues imprimieron en papel seguridad en la revocación de en papel bond en la revocación de mandato, pues háganlo así esta vez. Oye, si no tienen dinero para las 161,000 casillas o las 180,000 que seguramente serán para el 24, pues pongan las 50 y tantas mil, aunque como tú bien dices, se estén lastimando derechos. Y hay cosas que ustedes no han cejado en defender. Y creo que es algo que justamente la ciudadanía tiene muy claro. En ningún momento ustedes en estos recortes han puesto en jaque una de las relaciones más fuertes que tiene el INE con la ciudadanía,
que es entregarle oportunamente su credencial para votar con fotografía, que además le sirve para identificarse como mexicanos en diferentes aspectos. Yo creo que ahí hay muchos momentos importantes en donde el INE tiene esa gran fortaleza de la credibilidad, pero también para poder sacar esta revocación de mandato se han tenido que tomar decisiones que podrían más adelante ser utilizadas como una forma de presionar al INE para que las cosas no se hagan con la pulcritud con la que nos tienen acostumbrados. Lo que tú dices es muy cierto. Si en el 2024 se hace este tipo de recorte y se empiezan a buscar salidas paralelas para tener el proceso electoral, mala tarde para nuestra democracia. Por eso me sumo a tu llamado y al llamado de Lorenzo Córdoba de que es necesario defender nuestra democracia todos los días. Después de la revocación de mandato no se va a acabar la historia. Después vendrá intentos de reformas electorales. Después vendrán elecciones locales. Después vendrán otros procesos en donde va a haber que seguir defendiendo a nuestro INE, a nuestra democracia. Y a mí me gusta sumarle al hashtag Yo defiendo al INE uno nuevo. Yo confío en el INE, porque sé que ustedes van a respaldarnos y defendernos como ciudadanos, y prueba fundamental es la credencial, pero sobre todo el conjunto de acciones que ojalá nos ayuden a entender y explicar por qué lo que tú dices es muy cierto. No se entiende este país sin un INE libre, autónomo, sólido, con la capacidad de tomar decisiones y sobre todo ahora, como ya se ratificó, con capacidad de gestión. A mí me parece que estamos viviendo días difíciles para la democracia, pero confío en que ustedes están dando una batalla a la que nos tenemos que sumar todos como ciudadanos para poder defender nuestra democracia, pero como tú bien dices, nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Antes de seguir ya dándole cierre a esta conferencia y agradeciendo tu tiempo, Ciro, quisiera agradecer también a la Resistencia que nos apoyó en la transmisión vía YouTube, a Isabel que nos apoyó en la transmisión vía Spaces. Los números son bastante buenos, 1,300 views en YouTube, 1,000 aquí y 1,200 en Spaces, más los de Facebook, que fueron como 700, 800 en promedio. Le doy la palabra a Gina Farfán para que haga el cierre, no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron aquí presentes y a ti, Ciro, por tu tiempo y tus palabras. Muchas gracias. Gina, ¿puedes darnos el cierre, por favor? A ver, ¿ya me escuchan? Listo. Muchísimas gracias. Bueno, yo he visto que se ha dado un gran debate en el chat de aquí del mismo Zoom sobre si es conveniente o no ir a votar. Yo quiero comentarles que yo trabajo con Unidos Somos Futuro desde hace 2 años. Nosotros, nuestra principal causa es defender al INE y defender nuestra democracia. Y bueno, yo entiendo claramente que Ciro Murayama, como un funcionario de parte del Instituto Nacional Electoral, pues él tiene una postura obviamente institucional. Pero la ley de inicio fue impulsada por Morena y sus aliados. Realmente, dado a la relación de fuerzas entre Morena y sus aliados y la oposición poco pudo hacer para cambiar realmente la redacción de estas leyes mal hechas que salen con un propósito único, que es el de, en cierto argot, se le llama jugada de 3 bandas. Si se pierde la revocación y se ratifica, entrecomilladamente, a López gana porque pues va a tener el instrumento para decirle al mundo que la gente lo apoyó. Si se gana esta revocación por parte de la oposición a López Obrador, va a salir y va a decir, bueno, si quieren que me vaya, pues me voy. ¿Y se va a ir a qué? A seguir promocionándose todos los días
por toda la República Mexicana. Va a irse para poner un títere vía sus mayorías absolutas en el Congreso de la Unión. Un títere como puede ser, pues a quien mismo ya él les llama corcholatas, de esa forma tan despreciativa les llama a sus propios huestes. Yo lamento mucho que haya personas que en su afán de protagonismo, como el líder de Frena, promuevan este instrumento de participación que tiene desde el inicio, está pervertido. Ahora, es fácil comprar algunas voluntades, digamos, o falsificar firmas, como se dio claramente, ya nos comentó el señor Murayama. Eso es sencillo, pero no se pueden comprar 40 millones de votos. Ni siquiera Morena y el gobierno lo puede hacer. Yo los invito a que hagan una reflexión y les agradezco mucho su participación con nosotros. Gracias. Pero no sé si quieres unas palabras de cierre. Yo le pediría a Katia que acabe de cerrar esto, desde luego, la exposición de Ciro. Ciro, muchas gracias, muy clara. María, muchas gracias. Arturo, a todos los participantes. Y Katia, bueno, por ahí vi a Dulce María Sauri. Dulce María, bienvenida. Qué bueno que estás en este foro, te agradecemos tu presencia. Y Katia, yo te pediría, por favor, si eres tan amable, de que concluyas esta videoconferencia. Katia. Bueno, creo que Katia no está conectada. Ciro, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Y ojalá tengamos la oportunidad de escucharte nuevamente, Ciro. Con todo gusto. Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, gracias a todos los participantes. María, Arturo, gracias. Muchas gracias a todos los que conectaron con nosotros. Mil gracias. Para quienes no nos escucharon desde un principio, les comento que vamos con el hashtag de la XRS o de Yo Defiendo al INE, les vamos a dejar los links donde pueden verlo en Facebook, en YouTube, y se va a quedar grabado también aquí en Spaces. Muchas gracias a todos. La verdad es que fue un esfuerzo bien grande de muchos. Acuérdense que todos somos ciudadanos. Esta es la sociedad civil. Por ahí quienes llegaron temprano, nos tiraron las transmisiones de Facebook, nos tiraron la transmisión aquí en YouTube, se metieron 3 veces al Zoom. Al final de cuentas, creo que es trabajo de todos estar unidos y velar por la democracia de nuestro país. Muchas gracias y bonita noche para todos. Muchas gracias a todos por su paciencia y muchas gracias por la comprensión de no haberles dado los micrófonos, pero era para que se escuchara al señor consejero Ciro Murayama. Gracias por su presencia.